Bueno, a todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio Café Virtual del Grupo de Estudio Urantia. De verdad que para nosotros es un placer poderles brindar a ustedes este espacio donde aprendemos de las iniciativas que tienen todas las personas a nivel de Latinoamérica y del mundo. Iniciativas no es de Urantia, no solamente con la lectura, sino también con trabajos asociados a la lectura, complementos. Entonces, aquí estamos es para inspirar, para motivar a las personas, no con la intención de elevar el ego, no, es para ver que sí hay muchos ejemplos de vida con el cual podemos asimilar, copiar de fe. Bueno, la verdad que todos bienvenidos. Señor Don J, tiene la palabra. Gracias, don Wilson. Muchas gracias a todos por estar en este momento compartiendo esta café virtual. Es un placer de verdad. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es Andrés Ramírez, un líder que se ha destacado a nivel de toda América Latina y posteriormente se hizo todo un amigo de los grupos de estudio. Pero yo creo que quien más sabe de eso es Angelita. Angelita, sí, sí, porque usted es nuestra anfitriona. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿O ahí me escuchan mejor? Sí, se escucha mejor. Ok. Es que parece ser que este Mano Libre se está funcionando mal. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Mi Angelita, yo voy a estar pendiente de las preguntas que van a hacer todos ustedes y de la segunda parte. Tú miras, preséntanos a nuestro invitado especial el día de hoy. Bueno, perfecto. Muy buenas noches a todos. Feliz de estar nuevamente en este espacio. Para mí la semana corre rápidamente y los lunes amanezco con una alegría indescifrable cuando sé que por la noche los voy a ver a todos. Es una felicidad muy grande. Hoy para mí es un día especial tener en nuestro programa a nuestro invitado Andrés Ramírez, quien de mi experiencia, digo, se ha convertido en un gran amigo y en un gran guía de Urantia. Es una persona incondicional para absolutamente todo lo que uno necesita. En este momento es el encargado de los comités de grupos de estudios a nivel internacional, de lo cual hablamos más tarde. Entonces, antes de empezar con él, recordar que este es un espacio libre, muy versátil, no somos fanáticos, aquí puede haber muchas dogmas, muchas religiones, todos los respetamos, que no hay preguntas armadas, no hay ninguna respuesta ya elaborada o estudiada, y tenemos la libertad todos de hablar, de opinar, sin ninguna, sin ningún, vea pues cómo me trabé, si ves que yo a veces me trabo, sin ningún juicio, ahí me perdonan. Bueno, Andrés, entonces, por favor, abre tu micrófono y la pregunta es, ¿cómo llegaste tú a Urantia? ¿Qué camino recorriste? ¿Y cuánto hace que llegaste? Bueno, gracias a todos por conectarse. Conozco a la mayoría y a los que no, pues qué gusto conocerlos y gracias a Wilson, a Jota y a ti por invitarme. Yo llegué al libro de Urantia después de llegar a los libros de JJ Benítez. Yo fui criado católico, o al menos eso trataron,
pero como a los 13 años yo ya había decidido que no iba a ser católico. Mis papás ya sabían que yo era así medio loco y cuando decía algo, pues lo hacía y no me, no, eran de mente abierta, entonces no hubo ningún problema con eso, pero yo tenía la gran duda de si Dios existió o no. Para mí esa era la duda más grande, porque lo que fuese a hacer con mi vida, pues dependía de eso, que me parecía la pregunta más fundamental. Y a los 16 años encontré un libro de JJ Benítez, que es El Testamento de San Juan, que es un libro pues muy especial para mí por eso, que me respondió esto. Es un libro que toma muchas cosas del libro de Urantia y él le da las gracias a la Fundación Urantia. Y luego ya como 3 años más o menos después compré el libro, pero yo ya estaba muy familiarizado con las ideas. Digamos que cuando yo abrí el libro de Urantia ya iba como a profundizar en cosas que ya JJ había explicado y yo había leído ya La rebelión de Lucifer, Los caballos de Troya, eh, otros libros que había empezado a leer de él en esa época. Entonces llegué, gracias a JJ Benítez, en el momento exacto, no sé, si no hubiese escrito libros JJ, quién sabe cómo hubiese llegado, pero me imagino que tarde o temprano hubiese llegado. Eso sí, como que no tenía de otra. Mm. Metámosle a esto un poquitico de curiosidad. Eh, ¿Qué profesión tienes tú? ¿En qué laboras tú en este momento? Yo desde el colegio pensé que quería ser químico y luego matemático y así lo hice. Entonces yo estudié química en el pregrado y después hice la maestría en matemáticas y enseño matemáticas. La química no la ejerzo, me gusta mucho, leo por ahí a veces cositas, pero pues hay que escoger una cosa. Entonces yo enseño matemáticas en un par de universidades. Muy bien, ¿casado o soltero? Soltero. Bueno, soltero para todas las interesadas. Cuéntanos Soltero, pero alguna. ahí está. Cuatro Sol. Ahí, ahí está que. Ahí está Ruby, Cuatro Sol, que es mi novia. Ah, sí, eso lo sabemos, pero no importa, hay que hacer propaganda. Eso, Rubí me pone brava. Muy lindo tú que hayas reconocido esa relación tan hermosa que tienen. Cuéntanos alguna experiencia que te haya marcado desde la perspectiva de Urán, Una experiencia que me haya marcado. sea en tus grupos de estudio o en tu vida o Bueno, yo leí solo unos años, como muchas personas, porque no sabes los grupos de estudio que te vayas a encontrar. Entonces yo leí solo como 3 años, tal vez. No, tal vez más. Como unos 4 años, puede que hasta 5. Y luego ya busqué los grupos de estudio y empecé a vincularme poco a poco con cositas de la asociación. Luego me retiré un tiempo, luego volví. Y lo más agradable ha sido hacer servicio. Tal vez la experiencia más bonita fue cuando organizamos el primer congreso latinoamericano con la ayuda de Marlene, de Wilson, de Esperanza, bueno, muchos voluntarios hubo ahí también, Serapis J, muchas personas estuvieron y fue una cosa muy bonita porque nosotros habíamos hecho cosas en Colombia, pero sentíamos que podíamos hacer algo por Latinoamérica y los últimos 5 años han sido de una unificación en que ya todos se conocen en Latinoamérica. Bueno, de hecho ahora tenemos el presidente que es Enrique de la Asociación Urantia Internacional, que es de Latinoamérica. Y un poco todo eso se comenzó con esa semilla, que fue una idea loca de Wilson, de hacer un congreso latinoamericano, que no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer. Y hemos hecho muchas cosas, las ferias del libro, pero ese congreso fue algo muy bonito que hicimos y que fue una semilla que ha ayudado mucho a Latinoamérica. Entonces, eh, realmente el que sirve es el que tiene la mayor satisfacción, ¿no? Como decía Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Y ese congreso me gustó mucho.
que ayudó muchísimo que nos integráramos en Latinoamérica, que era algo que yo soñaba desde muy joven. Yo decía, bueno, pero si todos hablamos español, ¿quién más lee en otros países? En Ecuador, en Argentina, en Chile. Y hoy en día tú no tienes ese problema. Además, por el Internet y por la integración que tenemos, eh, es muy fácil. Si tú tienes, por ejemplo, un amigo que viaja a México, tú sabes con quién hablar y decirle allá a tal persona le puede dar razón de grupos de estudio o de lo que sea. Eso es un gran, gran salto. De pronto no lo valoramos tanto ahora porque no pensamos que hace unos años sencillamente eso no pasaba. Ese fue el ¿Cómo has, 2016, perdón. Sí, 2016, Chiche. Tú estuviste ahí. Sí, qué bueno. Hoy estuve recordándolo. Sí. Andrés, tu mayor experiencia ha sido con adultos o con gente joven? ¿Qué tienes para contarnos de pronto? ¿Cómo llegas tú a aquellas personas para entregar la revelación? Bueno, pues como nuestro promedio de edad no, nada que baja. No me miren. Yo cuando llegué al primer grupo de estudio, acá en Bogotá, yo era como la mascota, porque yo era relativamente joven, pero yo nunca he tenido problema con integrarme con personas de otras edades, otras creencias. Entonces eso a mí no me afectó, pero sí pues me imagino que para la mayoría de los jóvenes llegar a nuestros grupos de estudio debe ser complicado. Entonces yo he tenido experiencia sobre todo pues con el promedio que tenemos, porque qué más hacemos, pero también a veces con jóvenes, por ejemplo en las ferias del libro, en la academia donde está Jota ahora, que antes de que ellos fueran famosos, por allá estuvimos Isabel, yo estuve otro año y con ese grupo de muchachos es muy chévere, ellos son muy abiertos, muy sensitivos y eso fue muy bonito. De pronto, eso con jóvenes, de resto, bueno, hemos tratado de promover aquí para el Congreso Nacional que hubo en Cali, nos propusimos llevar a jóvenes de todo el país y fue algo muy bonito. Y de ahí surgió la idea de extender eso al Congreso de Brasil eh, con Wilson y se consiguió dinero y se llevaron muchos jóvenes que hoy en día en Latinoamérica están dando muchos frutos. Eso, pues no fue un trabajo así directo, pero digamos que sí, fue un proyecto o dos proyectos que involucraron a jóvenes y, y que fueron muy, muy buenos porque, bueno, aquí en Latinoamérica tenemos un promedio de edad en medio de todo bajito. En Europa joven es cualquiera que lea el libro con menos de 40 años, porque allá sí que las fotos de los congresos son como de un geriátrico, es una cosa increíble allá. Los jóvenes se interesan mucho menos que acá. Tú que estás en estos grupos de estudio, Andrés, a nivel internacional, ¿qué nos puedes contar? ¿Dónde hay más conglomerado de lectores o de estudiantes de Urantia? ¿En Latinoamérica o en Europa? Y en Latinoamérica, Brasil, Colombia, no sé. En Latinoamérica, sí, en Latinoamérica es donde está creciendo más el libro, definitivamente. Hay muchos, muchos grupos de estudio y hay muchas actividades, eh, sin ninguna duda, en Latinoamérica. En Europa lo tienen muy difícil los líderes de allá porque, bueno, Europa la verdad es que es bastante materialista, hay mucho ateísmo. Si tú allá hablas de Jesús, te miran como un loco, como un ignorante, como una persona inculta. Nosotros tenemos una gran ventaja en Latinoamérica, que es el catolicismo. Las raíces católicas hacen que aquí sea relativamente fácil hablar de Jesús. Tú ves, por ejemplo, que las canciones, los vallenatos o las canciones que sean, fácilmente mencionan a Dios y nadie ni siquiera se da cuenta de eso de tan común que es. Aquí la gente te dice, Dios se lo pague, en fin, expresiones. Aquí se menciona a Dios de manera cotidiana. Tú no encuentras eso en todos los lugares del mundo. En China la religión está prohibida, en Europa
el ateísmo es la regla general y es lo que está, digamos, no en todos los, hay diversidad, ¿no? Pero no todos los países son iguales, pero es como la norma y es lo que se considera más culto. Entonces, nosotros estamos construyendo sobre un gran legado que es nuestra tradición cristiana en general, sobre todo católica, y por eso aquí el libro crece más rápido, porque no es un choque tan grande de pasar de creer en Jesús de una forma a que te lo cuenten de otra forma, además porque las personas ya creen en Jesús, pero dicen aquí hay algo que no cuadra, entonces no es tan difícil pasar a las enseñanzas del libro. Entonces Latinoamérica yo creo que continuará siendo el futuro del libro de Urantia, y cada vez hay más personas en puestos y haciendo servicio en la asociación internacional. Inicialmente pues empezó en Estados Unidos, porque en algún país tenía que empezar a pesar de ser internacional, ¿no? Es una organización internacional donde hay una idea errónea de que es algo de Estados Unidos, ¿no? Es internacional, es de todos. Pero claro, originalmente había más anglosajones y ahora hay más latinos. Entonces Latinoamérica es muy afortunada y pues también tenemos una responsabilidad de servicio y de pensar en otros sitios como por ejemplo África, Asia, hacia el futuro. Ayer nada menos en el Congreso se presentó en una conferencia un africano. Desde su traducción pues fue lindo y él decía que, aprovechando lo que acabas de decir, que se sentía solo, que él estaba solo allí, no encontraba a nadie más que leyera el libro de Urantia, completamente solo, lo cual me realmente golpea, porque la revelación es para todo el mundo. Andrés, cuéntanos qué cargos has tenido aparte de este, que es el actual encargado del comité de los grupos de estudio. ¿Qué otros cargos has tenido tú en Urantia desde que empezaste? Pues aquí en la asociación hemos sido toderos muchos. No me acuerdo si era secretario o era, sí, en algún momento. Eh, en todo caso, aquí en la Asociación Bogotá, en los últimos años hemos tenido la idea de que no se trata de dejar encartado al presidente con el puesto, sino que sin importar quién quede, todos tratamos de, por lo menos la Junta y todos los que quieran, de estar ahí pendientes y de tomar decisiones entre todos, pero no nos vemos como usted es el presidente. O sea, es más como un equipo, es una mesa redonda, ¿no? O sea, igual todos hacemos varias cosas, pero bueno, ahí estuve como vicepresidente también, luego como presidente 4 años, y ahora soy vicepresidente hace 2 años o hace un año, no me acuerdo. Marlene. Marlene es la presidenta ahora, pero no me acuerdo si hace un año o dos, como un año creo, y pico. Y en la internacional fui vicepresidente 4 años y ahora llevo 2 años en el encargado del comité de grupos de estudio y allí estaré 2 años más. Y después de eso ya no estaré en la Junta Internacional de Servicio porque máximo puedes estar 10 años. Entonces casi todo el mundo está un periodo de 4 años o 2 periodos de 4 años en la misma o en diferentes posiciones. Y bueno, ha habido casos excepcionales en que están 10 años, pero es, por ejemplo, porque no había quien reemplazara a Gaetán cuando fue presidente o a la secretaria que era Susan. Entonces se quedaron 10 años, pero pues no es la idea, ¿no? Entonces en 2 años ya no estaré en la internacional y ojalá haya más latinos ocupando ahí puestos. En este momento, en el puesto o en el cargo que tú estás ocupando, ¿cuáles son realmente tus labores y cómo te podemos apoyar? ¿Qué crees que podemos darte para que sigas adelante, te brindemos todos el apoyo? Ah, bueno, lo primero es que tengan claro que la asociación, ya sea la internacional, las nacionales, las locales, no son asociaciones de grupos de estudio,
porque esta es una confusión que las personas a veces tienen y piensan que, por ejemplo, que para pertenecer a una asociación hay que pertenecer a un grupo de estudio, o que para pertenecer a un grupo de estudio hay que pertenecer a una asociación, y esto no tiene nada que ver. Los grupos de estudio son independientes, eh, son algo que tienen metodologías diferentes, y las asociaciones no interfieren con eso, respetan eso. No es una asociación de grupos de estudio, tengan eso claro, pero sí que a las asociaciones nos interesa muchísimo que se creen grupos de estudio, poder ayudarles eh, ubicando a las personas que estén buscando grupos de estudio. Si podemos facilitarles ahora salas Zoom desde este año. Desde este año la Asociación Internacional compró un paquete que tiene 10 salas Zoom, eso se llama Business, entre otras cosas para que pudiésemos tener traducción simultánea. Esto es algo novedoso que tenemos desde hace unos meses, que antes no teníamos. Esto es otra maravilla, por cierto, que ya nos estamos acostumbrando a usarlo, pero sencillamente esto es un sueño hecho realidad. Esto no existía antes, ¿no? Poder escuchar en el Congreso, ustedes vieron, tenían francés, español, inglés y portugués. Eso es una maravilla. Eh, entonces, bueno, tenemos 10 salas Zoom. Yo tengo una asignada a los grupos de estudio, al comité, y está a disposición para los que necesiten tiempo para sus grupos de estudio. Simplemente me escriben y hay que empezar a usarla. Hace un par de meses que la estamos usando, pero hay que empezar a compartirla, mejor dicho. Y las otras salas también sirven para eso, suponiendo que se acabara el tiempo en la mía. Entonces, bueno, lo que nos interesa entonces es que los grupos de estudio pues sean saludables, que se dediquen a estudiar el libro de Urantia, no porque nosotros controlemos eso, sino porque sabemos que cuando se desvían a otros temas, se acaban terminando y se vuelven grupos de otras cosas. Y eso entonces, digamos que son consejos que uno da. Hemos hecho en español un taller que Wilson hizo hace muchos años, cuando se podía la presencialidad, que muchos tomamos y nos llevó a crear nuestros primeros grupos de estudio. Lo hemos hecho acá en Latinoamérica, lo hicimos con muchos invitados el año pasado, y se va a hacer en inglés. Está basado en una guía que tiene la asociación, una guía de grupos de estudio. Entonces lo volveremos a hacer. Estamos haciéndolo además como con un curso que estamos traduciendo, un curso en una página para que la gente lo vaya siguiendo. Entonces eso es una ayuda para los grupos de estudio. Otra cosa que estamos haciendo en el comité es revisar esa guía, porque está un poco desactualizada, tiene como unos 12 años, 12, 15 años. Entonces la hemos estado actualizando, ha sido un proceso de revisión muy largo, llevamos casi 2 años en eso, y ya casi está. Estamos en los últimos retoques en el comité de grupos de estudio. Nos hemos demorado, pero creo que va a quedar muy bien. También tenemos planeado, es un proyecto que yo tengo desde que estamos acá. Algunos me lo han escuchado ya, y es el proyecto en el que voy a embarcarme ya apenas terminemos esta cartilla de grupos de estudio, y es preparar una cartilla de ayudas que se pueda entregar gratis o a precio muy, muy, muy bajo a todos los lectores, porque una dificultad que tienen muchos lectores cuando empiezan a leer es que no encuentran ayudas. Entonces queremos conseguir ayudas de buena calidad y tener algo en físico. Igual estará en línea, pero no hay como tener algo en físico con mapas, con diagramas. Ese es como mi siguiente proyecto, un sueño que tengo hace rato. ¿Y cómo me pueden ayudar? Pues algo que siempre les pedimos es que se registren en el directorio Urantia de grupos de estudio. Hay una página donde están los grupos de estudio de todos los países registrados, pues los que han querido. Es el directorio internacional. Esa página no pertenece a ninguna organización, sino que las 3 grandes organizaciones, que son la Fundación Urantia, que es la que imprime el libro y hace las traducciones,
la Asociación Urantia Internacional, que es en la que yo estoy, y están las asociaciones que se dedican más como a hacer el servicio, a hacer los proyectos, a ayudar que la gente conozca el libro y que los que lo tienen lo puedan estudiar de muchas formas. Entonces, la Asociación Urantia es la segunda, y la tercera es la Urantia Fellowship, que es una organización norteamericana, la más antigua. Las tres aportan cada año partes iguales para sostener esa página, pero esa página es independiente, tiene un comité donde hay un representante de cada una. Y allá tú puedes registrar tu grupo de estudio, puedes buscar en un mapa en qué ciudades hay grupos de estudio, y entonces de esa manera nos pueden encontrar más fácil los lectores que estén buscando en un horario determinado, en un lugar determinado. Pues por ahora no hay grupos presenciales prácticamente, salvo en Australia y Nueva Zelanda. En el resto del mundo ahorita no están funcionando los grupos presenciales, sino que casi todos se volvieron virtuales. Afortunadamente Zoom llegó a tiempo para ayudarnos. Entonces, por favor, regístrense allá y habrá algún seminario este año de grupos de estudio como el del año pasado. Los invito porque les ayuda a tener una valoración más grande de lo importante que es un grupo de estudio y a trabajar en cómo mejorar, en dudas, en muchas cosas. Lo más importante son los grupos de estudio para estudiar el libro de Urantia. ¿Ya tienen algunas fechas planeadas para esto? No, aún no. Bueno, ya sabes que este es un canal de información muy grande, entonces cualquier cosa estamos pendientes. Una preguntita que la voy a hacer hoy de rigor. ¿Cómo te pareció o qué concepto tienes o cómo te fue con el Congreso de Perú? Pues muy buena la asistencia. Yo creo que nunca habíamos tenido un evento, aunque sea virtual, con tantos inscritos, ¿no? O sea, superó todas las proyecciones, 1900 participantes, no todo el tiempo, claro. De pronto conectados a diferentes horas, pero en todo caso, 1900 es muchísimo. Y ya marca, yo me imagino que un estándar para los siguientes congresos en que tendrá que haber también transmisión simultánea. Ya con las traducciones no tenemos el problema, cada vez aprendimos a hacerlo más. Entonces, primero la asistencia muy buena, la producción también muy buena, muy organizada, muy bien editado todo. Los talleres, yo estuve en un taller y en otro que Wilson había diseñado y no lo pudo hacer por estar organizando y me pidió que lo hiciera, pues yo le ayudé ahí y también me fue muy bien, estuvo muy bonito. Entonces, a mí me parece que fue muy bueno, que nos integró, que nos da un sentido de comunidad urantiana, de unidad. Y en los congresos internacionales, pues lamentablemente no puede asistir mucha gente porque no tiene el dinero, porque no tiene el tiempo. Yo, por ejemplo, no he podido ir a muchos porque yo soy profesor y yo no puedo decir, denme una semana porque clase que se pierde en la universidad se perdió, yo no me puedo atrasar así como así. Afortunadamente el de Estados Unidos va a ser en Semana Santa, según entendí, no sé si entendí mal. Y otras veces incluso hemos querido ir a congresos como el de Canadá y nos han negado la visa algunos. Entonces, hay muchos factores que no han permitido que en los congresos internacionales siempre podamos estar. Afortunadamente, Tamila hizo un gran esfuerzo impresionante que siempre le agradeceremos y organizó aquí en 2012 el Congreso Internacional en Colombia. Y pudimos estar ahí, fue una experiencia muy, muy, muy buena. Pero por lo demás es difícil, entonces fue muy bueno que fuese tan democrático gracias a las circunstancias de la pandemia, también gracias al internet, gracias a que nos hemos vuelto muy expertos con el Zoom, a que tenemos esta adquisición de la cuenta business, a toda la ayuda que Serapis ha dado en la asesoría en cuanto a traducciones, que si no, no tendríamos esto.
Serapis ha sido un servidor impresionante que nos ayuda en esa dirección hace muchos años. Entonces fue muy, muy bueno. De pronto me hubiera gustado un poco más de interacción, es lo único, salvo en los talleres. No sabías quién más estaba conectado y eso de pronto sí te quita un poco la sensación de que estamos todos ahí, pero lo entiendo también por la seguridad, porque imagínate, además, 1900 personas chateando, eso es una locura. Sí, sí. No, pues imposible, pero sí hizo falta un poquito como de calor, de Sí. somos hermanos, aquí estamos, o de pronto alguna paneadita, no sé, algo de así, cortica de todos los que estábamos, ver caritas, en fin, pero bueno. En este momento abro preguntas. ¿Quién empieza a foguear aquí a nuestro invitado? ¿Quién quiere saber algo? Alcen manitos. En este momento en el chat tenemos la página que nos sugirió Andrés para que podamos inscribir los grupos de estudio, para que la visitemos, para que hagamos sugerencias, para que estemos ahí pendientes de www.urantiaestudiosgroups.org.slash.español para Sí. los que necesitan saber. Por cierto, el año pasado se registró, o sea, tuvo el mayor crecimiento desde que se creó esa página. Y por supuesto también el mayor crecimiento de grupos virtuales. Entonces, eso ha sido bueno con la pandemia también. Bueno, y desde que empezamos con el Zoom, eh, que se popularizó, tenemos grupos de estudio de personas de muchos países. Eso ha sido muy bueno. Esto antes, o sea, de pronto las personas nuevas no se imaginan la lucha que ha sido a través de los años poder llegar a algo así. No es lo ideal, digamos, ahorita por pandemia, pero los que hemos estado en grupos de estudio por muchos años, teníamos por muchos años que eh, tomar el bus, llegar al grupo, regresarnos en bus, lloviendo, como fuera, cargando el libro cuando no había celulares, ¿no? Han cambiado mucho las cosas. Sí, pero definitivamente todo es perfecto, ¿no? Porque mira, llegó cuarentena, llegó pandemia y Zoom, o Uf, sea, no nos sí, desconectamos. no, los Al lectores de contrario, libros. creo que llamó a más gente esto, porque Sí, es Tenemos, más, tenemos una manito levantada de parte de Marcelino que nos quiere hacer una pregunta. Don nos hemos Marcelino, conectado. abre el micrófono y nos hace la pregunta. Gracias. Bueno, Andrés, me complace mucho verle de nuevo. Tuve la alegría de conocerlo personalmente allá en Bogotá en 2016 y nos envió un mensaje muy estimulante para Venezuela. Andrés, dos cositas fundamentales, hermano. Una, ¿qué te ha impactado más? ¿Qué es lo que más impacto en tu vida personal, en tu interno, te ha causado de la revelación? ¿Qué es lo que más te ha impactado de la revelación en tu vida personal? En tu interno. Y lo otro, cuando encuentras una persona que no conoce nada, absolutamente nada de la existencia de Urantia, en un muy breve tiempo, tú tienes muy breve tiempo conociéndolo y anhelas comentarle, ¿qué le dices a esa persona que acabas de conocer por ejemplo, 2, 3, 4 minutos que tienes para que conversar con ella o 5 minutos? Ajá. Entonces, dos cosas. ¿Qué te ha impactado más de la revelación a ti como persona en tu interno? Y qué le dices, lo más resumido posible, a una persona con un breve lapso de tiempo que acaba de conocer y que esa persona no conoce nada de Urantia? Esas son las dos preguntas, estimado hermano. Eh, bueno, a mí lo que más me ha impactado del libro es que te enseña que existe la posibilidad de la comunión interior con Dios. Y tal vez por eso mi documento favorito puede que sea el número 5. Si tú miras, en ese documento se repite mucho esa palabra comunión, que viene de común, unión. Y bueno, por supuesto eso se relaciona con los documentos de los ajustadores, mm, que ya te lo explican con más tecnicismos, con más detalles, pero de forma más básica, el descubrir que puedes tener
comunión personal con Dios es lo más asombroso, porque no es solo la pregunta que yo me hacía cuando era joven de si Dios existe o no, porque hay muchas formas de concebir a Dios, ¿no? Sino que es además un ser personal y con el cual puedes tener comunión directa, personal. Entonces ya realmente nunca más en la vida vuelves a tener miedo, nunca más te vuelves a sentir solo, nada es tan grave y además pues también ves a los demás seres humanos como hijos de Dios, o sea, te cambia todo. Es una verdad muy simple, pero digamos que uno tiene que también aceptar, decir, la creo, ¿no? Porque te la pueden contar y tú no la crees. Entonces yo creo que para mí esa es la enseñanza más impresionante del libro y fíjate que el libro empieza diciendo que Dios es un Padre, el Padre universal, es la primera frase, son las primeras palabras y el libro termina diciendo, una vez que todo se ha dicho, pues acuérdense que la idea de Padre es la más importante, así cierra el libro. Entonces esta enseñanza de que Dios es un Padre que muchas personas tienen problemas asimilándola. Por mucho que la lean, uno se da cuenta de que todavía se sienten lejanos, que no se dan cuenta de que es un padre y siguen dependiendo de muletillas, sin decir que estas cosas sean falsas, pero siguen dependiendo de mediums, de mensajes, de extraterrestres, de cristales, de técnicas, de muchas cosas. eh, Y eso es como crear nuevos intermediarios, ¿no? Entonces, esa es una verdad que a mí me parece la más importante. Y en cuanto a lo de la diseminación, bueno, ahí sí me hace la pregunta el maestro de maestros que ha caminado toda Venezuela no sé cuántas veces. Entonces me toma la lección. Pero, a ver, te puedo contar que en las ferias del libro, que es algo que yo he impulsado y nos hemos gastado a veces de pronto más dinero del presupuestado, porque Marlene y Wilson saben que yo he dicho, en la última feria no gastamos mucho dinero, pero fue la última y de pronto no volvemos a hacer más, ¿no? Ya habíamos planeado reducir a la mitad el stand, aunque igual no hubo feria el año pasado, para reducir costos, pero Isabel también lo sabe, que con ella en muchas ferias y siempre hemos dicho es lo más importante. Entonces, en las ferias tú tienes eso, 4 minutos para que las personas te propongan cuidado. Y producto de eso, por ejemplo, hace unos años hice un video que Ruby me ayudó también a corregir, que está en YouTube, que se llama El asombroso libro de Urantia. Es en fondo blanco y tiene un librito girando a la derecha. No recuerdo ahorita el link. Y ahí pusimos como las cosas. Si quieres te lo paso que aquí lo tengo, solo dura 7 minutos. Sí, en 7 minutos, exacto. Es un poco rápido, hay que leer como un poquito rápido, pero es que también lo hice así como en el propósito de que las personas no sientan que es un video súper largo, porque la gente no lee, quiere todo en video, pero si el video es muy largo, pues disminuye la probabilidad de que lo vean. Entonces, Permíteme un minutico, yo le pregunto a Wilson porque el formato de esto no sé si lo permite que lo pasemos ahora. ¿Tú qué dices, Wilson? es que está en YouTube. No, ahorita no, Angelita, porque es que tenemos, ya están para entrar al estudio, entonces, más bien, si quiere Isabel, por favor, coloque el Ponlo link, en YouTube. exacto, ahí está. Y lo Ok. pueden ir mirando, Entonces, pero lo seguimos. sí, en ese video están un poco resumidas las principales preguntas que me di cuenta que nos hacían las personas, producto de hablar en la feria. No es fácil hablar del libro con otra persona. Es uno de los grandes problemas que tenemos y en lo que tenemos que trabajar. Nos toca hacer un taller, un curso eso es un proyecto que en algún momento hay que hacer de una vez al año, 2 veces al año, de 4 sesiones o algo así, de cómo hablar del libro y foguearnos. Nosotros hemos hecho esto en reuniones previas a las ferias del libro.
como simulacros. Bueno, hemos tenido la intención, nos hemos reunido específicamente para eso. Algo hemos avanzado. Pues la mejor práctica es estar en una feria del libro porque tienes que hablar con 50 personas cada día por 15 días. Entonces, conoces muchos tipos de personas, muchos tipos de personalidades, de respuestas, de preguntas, de inquietudes. Entonces, ese video condensa un poco eso. Lo primero que yo le digo a las personas en las ferias del libro es, o entre las primeras cosas, es que no es una religión, porque las personas son alérgicas a la religión. Pero sí es un Maravilloso. libro de contenido espiritual. Gracias, Andrés. Es que mira, no quiero pasar al segundo segmento sin oír primero la pregunta que nos está haciendo nuestro hombre del futuro, el señor Gustavo. Entonces, él levantó la manito hace rato. Adelante, don Gustavo, es la última pregunta para poder pasar al segundo segmento del programa. Gracias. Buenos días para todos. Andresito, un placer verte. Hola, Gustavito. Andresito, obvio, aparte de nuestra mente finita que nos impide comprender muchas cosas, en el caso tuyo, con esa formación de matemáticas, ¿cómo has logrado trascender o esa relación entre la lógica y la revelación? O sea, pues no debe ser fácil, ¿no? Esa es mi Pues, inquietud. pues mira que una de las características que seduce a la gente de mente racional es que el libro tiene mucho contenido de ciencia y no es dogmático. El libro dice, la ciencia es buena porque libra a la religión de la superstición. Y ayer precisamente en la conferencia de, no me acuerdo del nombre, el conferencista de África, él mencionó una cita que me impactó y es que dice que el contacto con el ajustador no se logra a partir de la emoción, sino a partir de los niveles superiores de la mente. Entonces, digamos que la emoción en el sentido de emocionalidad está como en un nivel inferior y las emociones espirituales están más conectadas como con el nivel intelectual realmente. Y por ejemplo, los matemáticos son los que tienen en muchos sentidos mayor apreciación artística. Lo que pasa es que es un lenguaje que casi nadie más maneja. Pero como decía Bertrand Russell, la belleza de las matemáticas es una belleza austera, fría, pero concreta como la de una escultura. Es más o menos la frase de Bertrand Russell con respecto a la belleza y las matemáticas. Y en general, pues el libro es muy lógico y eso es muy, muy satisfactorio, lo cual no quiere decir que no haya que trabajar también en la parte emocional superior, no en la parte emocional inferior. Yo no soy del todo racional, súper racional, sino tal vez no leería el libro. Y yo sé que muchos científicos son, el libro diría, carentes de imaginación espiritual, que son súper cientifistas o materialistas. Yo afortunadamente, por alguna razón, siempre me he interesado en temas de orden espiritual y, o sea, uno no llega al libro Durante a porque sí, sino que normalmente ha pasado por otras cosas. Entonces yo sé que hay algo que me libra ahí de las tendencias, como diría el libro, no recuerdo cómo es la expresión, pero el automatismo y de un razonamiento que sea lineal y carente de imaginación, que también define así el ateísmo el libro, es falta de imaginación. Ok, bueno, nosotros tenemos varias preguntitas acá, pero entonces les ruego que se las pasen a Andrés en privado. Si quieren por el chat, él se las va respondiendo porque tenemos que pasar a la segunda parte. ¿Sí? Angelita, ¿me permite un instante? Porque lo que acaba de decir Andrés es muy interesante, una pequeña lectura aquí, muy rápida, Angelita, para acoplar a lo que dijo Andrés. En la página 1765, documento 159, sección 3,
Dice el maestro lo siguiente, en cuanto a lo que acaba de mencionar Andrés, dice, aunque no se puede del todo eliminar la emoción como factor en las decisiones humanas, los que quieren avanzar la causa del reino no deben apelar directamente a las emociones en sus enseñanzas, apelar directamente al Espíritu Divino que habita en la mente de los hombres. Gracias, Angelita. No, ni más faltaba, con mucho gusto. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, Isabelita, en el chat hay una personita que está buscando a alguien que la oriente en Neiva. Se llama Solayadira Vargas y dice que está buscando un grupo de estudio. Entonces ahí está en el chat, Isabelita Reynoso. ¿Listo? Angelita, gracias. Ya estamos chateando por el teléfono las dos que nos conocimos en la Feria del Libro en Bogotá. Mil gracias, Angelita. Maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces, ¿quién va a compartir pantalla? Wilson, J. La segunda parte. Sí. Donde ya Acuérdate, Andrés, si tienes algo para compartir con gráficas o algo, pues para pasarte y puedas compartir pantalla. No, no este es tengo. el texto que nos corresponde. Ok, entonces vamos. En cada universo local, la ministra divina actúa de acuerdo con las características naturales e inherentes del espíritu infinito, tal como están integradas en uno de los 7 espíritus rectores del paraíso. Aunque existe una uniformidad básica de carácter en todos los espíritus universales, hay también una diversidad de función determinada por su origen a través de uno de los 7 espíritus rectores. Esta diferencia de origen explica las diversas técnicas en la función de los espíritus maternos de los universos locales en diferentes superuniversos. Pero en todos los atributos espirituales y esenciales, estos espíritus son idénticos, igualmente espirituales y completamente divinos, sea cual fuere la diferenciación superuniversal. Recurrimos a Andrés, que es nuestro docente, y afortunadamente yo pertenezco al grupo donde él nos ayuda mucho a entender estos textos. Así que estamos en tus manos, Andrés. ¿Cómo interpretamos este párrafo que acabamos de leer? Bueno, hay 7 superuniversos, entonces cada superuniverso, cada uno de los 7, va a tener aproximadamente 100.000 universos locales. Eso quiere decir que hay 100.000 espíritus maternos que son prácticamente iguales entre sí en el primer superuniverso. Hay otros 100.000 espíritus maternos que son prácticamente iguales entre sí en el segundo superuniverso y así sucesivamente hasta el séptimo superuniverso. La familia del espíritu infinito, que son el espíritu infinito, luego los 7 espíritus rectores, luego los espíritus maternos y luego, bueno, hay muchos otros seres. A veces es muy homogéneo. Por ejemplo, los ángeles de un universo local son iguales a los de otro universo local también, prácticamente. Por eso al comienzo se los prestan de un universo a otro. Entonces las ministras divinas acá, según esto, pues también son muy, muy parecidas entre sí, todas las de un mismo superuniverso. En cambio, los Micaeles no, vale la pena hacer el contraste. Los Micaeles sí son, y se recalca de pronto también eso, son unigénitos, en el sentido de que cada uno tiene una personalidad no solo que es única, sino que se asimila más a o se parece más a la del padre o a la del hijo. El nuestro se parece más al hijo que al padre, y son más diferentes, digamos, entre sí. No pasa lo que nos dicen acá con las ministras divinas. Angelita, te escuchamos. Sí, Jota, señor. ¿O hay realmente alguien más que quiere compartir?
no, si quisiera un poquitico. ¿A qué se debe? O sea, ¿cómo podríamos explicar que dicen que estos espíritus están un poco regidos o van en función del espíritu rector? ¿Sí? Entendemos que el espíritu rector es el que influye con toda su dote de energía y sabiduría, lo que fuera, en todo un superuniverso. Entonces, todos los espíritus maternos están influenciados por la energía o el propósito de ese espíritu rector. ¿Sí? ¿Cómo podríamos entender un poco eso, Andrés? Entender un poco mejor. Pues yo creo que es parte del plan de Dios que haya diversidad, pero al mismo tiempo cierta uniformidad. Ese es como el concepto aquí más interesante para mí. O sea, cada Micael es diferente y organiza de manera diferente su universo local, les da funciones diferentes a los seres que crea, les da más libertades o menos libertades. Por ejemplo, nuestro Micael le da muchas libertades a los Lanunandek, según dicen por ahí en otra parte del libro. Pero al mismo tiempo hay algo que mantiene como el eje y la uniformidad a lo largo de los universos, al menos dentro de un superuniverso, ¿no? Y son los espíritus maternos, como que, como que son la tendencia a centrar, ¿no? Y también, bueno, yo no sé hasta qué punto se puede asimilar eso con lo que pasa en los hogares de los seres humanos. Nos decía Carolina, la doctora Carolina de nuestro grupo de estudio, alguna vez, que donde está la madre es donde está el hogar. O sea, digamos culturalmente y casi que energéticamente, el referente para el hogar es la madre, no tanto el padre. Y la madre también siempre ha sido, ha estado en una posición más sedentaria porque tiene que ser el centro del hogar, tiene que estar pendiente de los hijos, a pesar de que el padre ayude, siempre ella estará más cerca. En cambio, el hombre siempre ha sido más nómada, más de salir de cacería, aunque, bueno, hay quienes dicen que realmente salir de cacería no sirve de nada, que han hecho más las mujeres cultivando de forma sedentaria, que el aporte de proteína no, realmente no vale la pena. Pero bueno, en todo caso, eso es lo que ha pasado culturalmente y puede que no sea casualidad, ¿no? Entonces, eh, como que tiene que haber alguien que dé el centro, que dé unas normas más o menos o algunos patrones básicos, y ese es el espíritu materno. Fíjense que el universo local se define como aquella región del espacio impregnada por el espíritu materno. O sea, el universo local no es donde se acabe la nebulosa, donde haya una pared o algo así, no, es hasta donde ella esté, eso es Nevadón. De ahí para allá no es Nevadón. Entonces, el universo local es eso, es el centro, es como el ancla, la definición, lo que dice dónde es nuestro hogar y dónde ya nos salimos del universo local. El espíritu creativo es corresponsable con el Hijo Creador en la producción de las criaturas de los mundos y el Hijo jamás falla en todos los esfuerzos por mantener y conservar estas creaciones. La vida se ministra y mantiene a través de la agencia del espíritu creativo. Envías tu espíritu y son creadas y renuevas la faz de la tierra. Sí, estuve buscando esa cita Uf. y es el Salmo
104, 30. Salmo 104, 30. Hay un libro que se llama el Parámoni, que si no lo tienen igual está en internet, donde ¿Cómo se llama? Parámoni. Bueno, Esto es de Duan Phu. En la página de la Fellowship también está. Entonces aquí lo que uno encuentra es, primero, puede buscar, bueno, es un paralelo entre las citas de la Biblia y del libro de Urantia. El libro de Urantia tomó citas de muchos textos sagrados, pero sobre todo hay muchas de las escrituras hebreas y también del Nuevo Testamento. Entonces acá, esto está en columnas, donde uno busca acá la página en el libro de Urantia, donde está la cita que está buscando. Y entonces acá dice qué textos de la Biblia se refieren. A veces hay más de uno que puede referirse a eso. Y luego, hacia el final del libro está el contrario. Acá son los libros de la Biblia y las frases que puede ser que se hayan usado en el libro de Urantia en algún capítulo o en algún documento. Entonces, Ah, en la página fantástico de la ese libro. Fellowship encuentran el Parámoni, o sea, esto está en línea, no tienen que tenerlo en físico. Qué maravilla, qué aporte tan chévere. Entonces, como el libro tiene tantas citas, uno a veces dice, ¿de dónde es esto? No es que todas sean de la Biblia, ¿no? De pronto por ahí hay alguna de algún Veda o de algún otro texto, pero sobre todo el libro sabemos que usa mucho de la Biblia, muchas cosas de Isaías, de Pablo, de Juan. Y de hecho la cuarta parte, recuerden que los seres intermedios usaron los 4 evangelios, más las notas perdidas del apóstol Andrés para la cuarta parte. Entonces, pues sigue un poco la cronología y el orden de los evangelios por eso. Bueno, entonces ese es un salmo. El salmo dice realmente, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Lo dice de Yahvé o Jehová. Bueno, depende de la Biblia que tengan. ¿Alguna pregunta sobre estos textos? Y son creadas todas las cosas, supongo que quiere decir, ¿no? Y son creadas todas las cosas, ¿o qué son creadas? Me imagino. Sí, pues sí. Yo me inclino como a pensar de pronto más en los seres vivos, pero como las agencias del espíritu son las que controlan la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Entonces, también puede incluir las cosas. Angelita, creo yo que lo que acaba de decir Andrés y acaba de comentar Chicher tiene mucho que ver con la primera parte del Génesis en la Biblia que dice, y se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Y a ese espíritu se refiere el espíritu materno, es decir, no olvidemos que la primera forma de vida se sembró en las aguas poco profundas de los mares. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y precisamente luego de la siembra, de las 3 siembras que hicieron los portadores de vida, ese Espíritu de Dios envió su aliento de vida y surgió la primera forma de vida vegetal en el alga marina. Entonces se compagina con esto que expresa de envías tu espíritu y son creadas y renuevas la faz de la tierra. Entonces surge esa forma de vida y en ese sentido se amplía grandemente Urantia, amplía grandemente Urantia esa parte del Génesis de la Biblia.
Gracias. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta adicional o un comentario? Bueno. Nos faltaría otro texto, ¿cierto? No, Hay alternativa a lo que diga Wilson, porque de todas No, maneras no, hay dos no. preguntas Hasta muy ahí. interesantes para Andrés. Entonces lo que diga Wilson, porque tenemos dos preguntas muy interesantes también para Andrés en el chat. No, con documentos no vamos a ver más, sino sobre los dos que pasamos, porque ahí esos dos siguen para otro expositor. Entonces, hagamos preguntas y de pronto, ¿por qué no alguien nos hace una analogía del texto que vimos? Si quiere, ahorita Jotica nos lo puede pasar y podemos hacer una analogía sobre eso. Hagamos las preguntas, Angelita. Me permites, es que cuando me dirijo aquí hay preguntas, son dos preguntas de la primera parte del grupo, porque aquí pues lo voy a leer y tú ya dirás si él lo responde o no. Me pareció interesante. ¿Quién tiene el abierto? Donde nos dice que le preguntemos a él que nos hable un poco de la nueva página para voluntarios y proyectos Blue Fields. Entonces tú dirás si seguimos con el texto o él puede responder esta pregunta. Pues si quiere, hagamos una cosa, terminemos las preguntas con el texto para seguir la línea y ahorita respondemos al final las dos preguntas, ¿vale? Sí, lo que pasa es que no hay preguntas con respecto al texto. No, es palabra? discusiones o aportes que cada uno pueda hacer como normal o hacer con relación al texto y luego si al final hacemos las preguntas que hacen falta, ¿ok? Bueno, dale, Normita. Gracias, buenas noches a todos los que nos han saludado. Esta pregunta pues es para Andresito. Me pareció oírle decir a Andresito que la influencia del espíritu materno demarcaba el límite del universo local. Entonces se me ocurre preguntarte si podríamos saber de qué depende de que un universo tenga un tamaño más grande o más pequeño, o si todos los universos son iguales, o dependen de la dotación que se le haya dado a ese espíritu materno. Los universos locales deben tener como unos 50 años luz de radio, más o menos. Creo que yo hice una vez la estimación y me dio más o menos que debían tener ese tamaño, que parece poquito, pero eso es mucho espacio. Pero espérate, 50 de radio, ¿en qué unidad de medida que no te escuché? Años luz. Años luz, uy. Sí. Poquito. Sí, o sea, calculando el volumen de la Vía Láctea, digamos, y dividiéndolo por 100.000, tomando las dimensiones que da el libro, ¿no? Da más o menos eso, pero por acá lo tengo guardado en el celular, ya te confirmo exactamente. Entonces, el origen son nebulosas, o sea, la unidad básica de creación según el libro, en el libro no hay Big Bang, lo que hay es creaciones, digamos, de naturaleza discreta, no continua, o sea, lo mínimo que se crea es un universo local, no se crea menos que eso. Y cuando se crea, se forma de la nada, del espacio vacío, una nebulosa muy grande, que es gracias a los controladores físicos decanos que logran de la nada, del espacio vacío, hacer que aparezca energía. En ese momento no se conserva la energía. La ley de la conservación de la energía se cumple después de ese evento, pero durante ese evento no se conserva la energía ni la materia. Y cuando ellos logran que el espacio suelte esa energía del absoluto no cualificado, desde donde sale, se forma un remolino y se forma una nebulosa. Y luego llega el espíritu materno junto con, bueno, ahí todavía no es espíritu materno, el espíritu creativo y el Asociada creativa. Ajá. Ellos llegan ahí a ese terruño, digamos, pero entonces una de esas nebulosas puede dar lugar a más de un universo local, porque
esto lo mencionan, por ejemplo, para la nuestra, que Andrónover creo que dio lugar a más de un universo local. O puede ser que un pedazo sirva para otro universo local. Entonces, no se puede decir que una nebulosa, y eso también por el número total de nebulosas que las menciona en alguna parte, que han sido como 800.000, creo. ¿Recuerdas de pronto, Jota, que hemos estado leyendo eso en el grupo últimamente? Entonces, si fuese una nebulosa por universo, serían 700.000 nebulosas o menos, pero van como 800.000 algo. Entonces, solo de forma aproximada uno puede decir que un universo local es una nebulosa de esas, pero en realidad es un poquito más. O sea que tomas un pedazo prestado de otra nebulosa. Entonces, físicamente el libro no dice, sí dice claramente que no, que los límites no son demarcaciones que tú puedas ver a simple vista, sino que es la presencia del espíritu materno. Y yo me imagino que si una nebulosa es más densa o menos densa que otra, pues de pronto el espíritu materno tiene que abarcar más espacio o menos espacio. Me imagino que eh, lo que sí dice es que la carga energética es exactamente un 100 milésimo de la del superuniverso. Pero como la densidad de estrellas, de soles puede cambiar, entonces eh, puede ser que algunos espíritus maternos, me imagino yo, abarquen más que otros. Aunque en energía, la carga energética sí es la misma. Gracias, Andresito. No, Nos te dice corrijo. una clase de física cósmica en 2 minutos. El diámetro del universo local es, la estimación es, te la dije mal, es de 1000 a 1500 años luz, más o menos. Es como una esfera o más o menos de diámetro, más o menos entre 1000 y 1500 años luz. Entonces, en conclusión, un universo local está construido no solo por una nebulosa, sino que puede ser por una nebulosa y media o parte de la otra, de tal manera que la unidad no se puede determinar a simple vista, sino que la unidad se determina por la presencia de la ministra divina, y eso implica que el superuniverso podría tener mucho más nebulosas y que no están funcionando como tal, sino que las nebulosas son el material con el cual construyen los universos locales. Y Andrés nos acaba de dar una clase de matemáticas, y así sucede siempre que uno está con los grupos de estudio de Andrés. Él empieza a calcular, dice, acerca de cómo podían estar constituidos estos universos locales y la presencia de la ministra divina como, aclaro que en ese momento, antes de ser ministra divina, ¿cómo es que se llama antes de convertirse en ministra divina? ¿Se llama cómo? La sociedad creativa. Exacto, asociada creativa. Muy bien. O sea que lo único que sí es estándar para todos los universos locales es la carga energética, ¿no, Andresito? Sí, el libro dice que es un 100 milésimo de la carga del superuniverso. Sí, eso sí. Quería comentar, para complementar, que no olvidemos que el diámetro del superuniverso es alrededor de 500.000 de años luz. Algunos libros, como Leo y Marrero, le colocan 100.000 años luz a la Vía Láctea, pero ellos dicen que los astrónomos piensan que hay unas nebulosas que están fuera de la Vía Láctea. Entonces, los reveladores expresan que efectivamente no es así, que todas tienen que ver con una sola todas tienen que ver con una sola galaxia que se llama Orgontón y tiene alrededor de 500.000 de años luz. Con respecto a lo que tú comentabas, Wilson, referente a la influencia del espíritu rector, no olvidemos que cada uno de los 7 superuniversos tiene una característica particular de naturaleza
de acuerdo al espíritu rector. Recordemos que los 7 espíritus rectores se dan por las 7 combinaciones de la Trinidad, unos conectados con el Padre, otros con el Hijo, otros con el Espíritu Santo. Y esas 7 combinaciones dan la diferente naturaleza de cada espíritu rector, por lo cual, de acuerdo a la naturaleza de cada espíritu rector, influye en forma directa hacia el espíritu creativo materno. De allí la influencia tan importante del espíritu rector sobre todos y cada uno de los espíritus creativos maternos que corresponden a el determinado universo local. Gracias y disculpe. Pero Marcelino, pero yo sí quisiera hacer una pregunta que Dime. puede sonar un poquito técnica, igual para Andrés. La influencia que tiene el espíritu rector sobre ese superuniverso tiene que ver más con el tema de la energía o la energía para todos. Hablo de la energía física, para poder construir planetas, poder construir el mismo cuerpo humano, poder construir una planta. Esa energía es una influencia. Entonces, yo pregunto 2 cosas. Uno, ¿la influencia del espíritu rector es de la energía o es del proceso pedagógico de acuerdo a la influencia si es del padre, o de acuerdo a la influencia si es del hijo, o es del espíritu, o es la combinación entre esos, porque me de 7? ¿Sí? Nos están diciendo que el espíritu materno va influenciado por el espíritu rector, pero que todas son iguales en función, ¿sí? Entonces, mi mente me trae, ¿qué es igual? La forma del manejo de la energía, pero la forma pedagógica es diferente, a la forma de administración es diferente, o cómo es, no sé si eso vale la pena para un complemento o no, estoy equivocado. Adelante, Andrés, porque no sé si tú te refieres o quieres que te dé una opinión, no sé, Andrés, no sé, ¿qué quieres tú, Wilson, que te dé una opinión? No, es una inquietud mía, ¿sí? De cabalar, de hacer cábala con relación a este concepto que nos estamos viendo hoy. La influencia del espíritu rector tiene que ver con la energía y con la forma de influencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la forma de cómo llegar al Padre a través de las características de cada uno, ¿sí? La influencia de energía es igual para todos los 7 superuniversos, y lo único que cambia es la forma como se experimenta esa influencia del Padre o el Hijo, el Espíritu, o la combinación de ellos, o no, eso es otra cosa diferente. Adelante, Andrés, y yo después doy mi opinión. Adelante, Andrés. Gracias, Marcelino. Pues yo creo que en todo universo local tienen que estar presentes las 30 formas de energía de que habla el libro. Si bien es cierto que en algunas regiones del espacio puede que predominen más unas energías, todavía nosotros no hemos descubierto la mayoría ni esa clasificación que hace el libro de las 30 energías. Pero yo creo que se necesitan todas en un universo local, aunque sí es posible que haya en determinados momentos de la historia del universo, de su paso, de su giro alrededor del paraíso, que haya unas energías que prevalezcan. Por ejemplo, en determinado momento el campo magnético puede ser más intenso que en otros, cosas así, pero en general yo diría que tienen que estar las 30 energías para el proyecto de cualquier universo local. Y en cuanto a la personalidad, pues el libro se dice que son uniformes todas las ministras divinas dentro de un superuniverso dado. Entonces yo creo que el plan es muy parecido, por eso los ángeles quedan igualitos en todos los universos locales. El ejemplo que usted daba de la mamá, de ser mamá con los hijos, entonces pensaría yo, si lo pongo aquí en el terrenal, el amor de la mamá y la crianza de la mamá de África es el mismo amor de la crianza de la mamá de América, o es el mismo amor, la crianza de la mamá de Rusia. Sí, porque es lo interno, es del espíritu, es como algo instintivo que está entre nosotros. A eso puede relacionarse. Sí, yo me imagino que sí, que el instinto materno de algún modo se relaciona. Incluso en los animales tú ves un instinto materno, al menos en los mamíferos, bastante parecido, ¿no? Muy parecido.
Sí, ¿Puedo decir algo complementario allí? Adelante, Norma. Lo que yo creo es que la parte instintiva es una respuesta de la mente mecánica, por lo tanto, tendría que ser similar en cualquier criatura, ¿sí? Ya otras expresiones del amor tienen que ver con la dotación que uno tenga tanto de personalidad como del espíritu residente y cómo la mente lo va a expresar, obviamente condicionado por la cultura, la educación y el anhelo de ser espiritual. Gracias. Sí, quería agregar algo acerca de lo que acaba de comentarse, que es efectivamente, sí existe una cierta uniformidad, como lo comentaba Andrés, definitivamente, pero no olvidemos que hay un total y completo grado de libertad para que cada universo local tenga su, vamos a decir, su estándar de vida particular de cada universo local. Cada universo local tiene un tipo de vida que corresponde a la adaptación de la pareja divina, del Hijo Creador y el Espíritu Creativo. Por supuesto, cumpliendo con las energías emanadas del Espíritu Rector. El Espíritu Rector, en mi opinión, Wilson, actúa en todas las energías mentales y en todas las energías espirituales y en todas las energías físicas, pero dando esa libertad que tiene toda personalidad y que también la tiene la ministra divina, porque luego se vuelve una auténtica personalidad, aunque para el Hijo Creador siempre es persona. Entonces da esa libertad para que se identifique el universo local con el estándar, pero aún siendo cada universo local estandarizado de acuerdo a la necesidad o a la decisión de vida que se ha tomado como modelo, se le permite a los portadores de vida mejorar ese estándar en cada uno de los planetas decimales, como en el caso de Urantia. Entonces, en algunas oportunidades hay problemas por la rebelión que se produjo y por otras circunstancias. Entonces, efectivamente, se produce esa posibilidad de un mejoramiento. En todo caso, no olvidemos que esa parte materna que tiene que tener una tendencia más o menos uniforme, pero con esa libertad de cada quien ser una madre a su manera, distinta a la otra, pero con una tendencia conectada. Dicen los reveladores que ese instinto maternal de todos los animales y del ser humano, en el caso de las madres humanas y las madres animales, es producido por la acción de los 7 espíritus ayudantes que vienen del complemento materno de la ministra divina. El hecho de que ese complemento, que efectivamente lo dan los 7 espíritus ayudantes de la mente, 5 de los cuales actúan en los animales y 7 en las madres humanas, le dan ese instinto materno, y es muy interesante que eso se vea en las especies animales y por supuesto en el ser humano. ¿Me permiten aportar al tema, por favor? Dale Isabel. Bueno, para la pregunta, en efecto, los espíritus rectores son los que crean realmente a los 7 directores supremos del poder, pero es en ellos y los asociados de ellos en que queda radicado el control de la energía y el poder que se necesite para cualquiera de las subdivisiones de un superuniverso. Hablando del universo local, si bien es cierto, la ministra divina tiene el control, por decir algo, de la esencia del espíritu, en los centros del poder que hay allá, que están ubicados tanto en Salvington, en todas las esferas arquitectónicas, encontramos esos centros de poder. Es en ellos, que sabemos que son personalidades del espíritu infinito, es en ellos en donde está el control verdadero de las energías, y ellos no pueden controlar de las 30
todas las fases, solamente 7 de cada uno de los 3 niveles. Entiendo los 3 niveles como físico, mental y espiritual, y en cada uno de ellos hay 10 fases. Ellos solo controlan 7 porque los otros 3 tienen el control automático en la fuerza primordial, que se genera obviamente después de que el Padre Celestial afecta al no cualificado, para poder tener el control absoluto superior y supercontrol que tiene el Padre sobre todo cuanto existe. Por lo tanto, estas personalidades son creadas perfectas y no cesan ni un solo segundo de prestar ese servicio de control del poder y la fuerza en cada uno de las sedes arquitectónicas a donde hayan sido asignados. Por eso, cuando alguien dijo, me parece que fue Marcelino, tal vez, o Andrés, que la ministra estaría todo el poder, pero no del control del poder y la fuerza, porque ellos son autónomos completamente autónomos en su función, y es casi como personalidades automáticas, jamás fallan. Era solo aportar eso adicional. Bueno, ya nos está terminando el tiempo. Muchas gracias. Si hay un último aporte. Sobre las nebulosas, es un concepto que aparece en el libro, pero que en astronomía tiene muchos significados. Entonces, una nebulosa es una mancha en el telescopio y históricamente ha sido muy difícil saber de qué tamaño y qué tan lejos están los objetos. Ese es el principal problema en astronomía, el problema de la distancia. Entonces, hay nebulosas que se ha descubierto que eran pequeñas y estaban dentro de nuestra galaxia, y otras nebulosas que se ha descubierto que eran de hecho galaxias gigantescas, pero que están muy, muy lejos por fuera de nuestra galaxia, aunque se pueden ver del mismo tamaño que las nebulosas pequeñas. Entonces, la nebulosa de la que habla el libro es una nebulosa, digamos, que da origen, es grandota porque da origen a muchos miles, decenas de miles de estrellas, pero están dentro de nuestra galaxia, porque es un término en el que a veces hay confusión. Y no, eso quería aclarar porque aparece muchas veces el término y uno a veces no sabe si una nebulosa es una galaxia, si es una mancha cerquita más pequeña, si qué tan grande es, si genera unas cuantas estrellas, si genera miles de estrellas. Entonces las hay de muchos tamaños. Uno no puede decir las nebulosas son de tal tamaño. Bueno, ok, perfecto. Nos quedas debiendo, Andrés. Quedaron varias preguntas dentro del tintero. Entonces, en una próxima oportunidad, o si no, que ellos te lo envíen privadamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotros, esto se lleva a cabo, afortunadamente, por su asistencia. Feliz de haber compartido contigo, Andrés, y con todos ustedes. Y despido a cada uno de ustedes que tenga una excelente noche y los esperamos en 8 días. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a todos por acompañar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye, bye. Buenas noches a Gracias, todos. profe. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Chao, chao, gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Ninguno me dijo feliz almuerzo. Buenas noches, gracias. ¿Feliz qué? Feliz almuerzo. Feliz almuerzo. Feliz Buenas almuerzo. noches. Gustavo ya está almorzando. Ya. Sí, el almuerzo del martes. Del miércoles. martes. Bueno, dentro de 8 días tendremos la presencia de Ramiro Haki de México, entonces que nos va a acompañar, luego Jaime Infante y después don Marcelino. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Wilson. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Chao. Muchas gracias por la Gracias. y
Un Chao, saludo chao. muy especial para todos y que descansen. Bueno, Jaimito, gusto en tenerlo por acá. Amén. Hola, Gran José abrazo. Niño, Buenas Sandrita. noches. Don José aterrizó, véalo. Me va a empezar cuando se están yendo. No quisiera quedar aquí toda la noche viéndolos. Pues quédese allí a ver si la regaña. A usted la Wilson, regaña, vuelva a la ya le toca pantalla. encamarse. ¿Llegó don Ramón Ortiz? Sí, Don señor. Ramón debe estar con sueñito ya. Ramón Wilson, tiene... vuelva a la pantalla de las caras. Sí. Bueno, muchas gracias. Deje de compartir pantalla. Buenas noches. ¿Quieres compartir pantalla? Muy No, que interesante, deje pero muy de cortico. compartir pantalla para que nos veamos. Ah, sí. Ahí Eso. está, ahí están bien. Ah, no, ahí estamos. Ay, Bueno, qué pena con ustedes que me tuve que retirar ahora al final, pero es que se me maluqueó Carmenza. Ay, Pero está bien. ¿Pero está bien? Estoy en esas. Entonces me retiro. Bueno, listo, Osvaldo. Muy suerte. Todo bien, Osvaldo. Saludos a Carmenza. Mucha fuerza, Osvaldo. Pues sí, señora. Por eso dejen grabar. Bueno, no. bueno. Gusto Sí, de José. estar con ustedes como siempre. Adiós, mi Estén chicher, bien. adiós, chicher, bonito. Bueno, adiós. chao, Chao, gracias. Ángela, que esté bien. Chao, Chao, Motica. Wilson. Chao, Angelita. Chao. Gracias. Chao, Ramón, Ramón. Javier. Amores, que descansen. Chao, Javier. Suerte. Chao. Ustedes también.